Bueno, muy bien, buenas tardes para todos. Damos comienzo a la primera conferencia de la tarde. En esta oportunidad va a exponer Gustavo Pifarre, quien es consultor en estrategia IT en la empresa Hewlett Packard. Lo recibimos con un fuerte aplauso y su conferencia llamada Infraestructura Convergente. ¿Me escuchan bien así? ¿Sí? Bueno, primero que nada, muchas gracias por haberme permitido participar en este congreso. Muchas gracias por haber elegido esta charla para venir. Y bueno, vamos a tratar de hacer una charla bastante breve, de 45 minutos. Vamos a hablar del tema de infraestructura convergente. No somos muchos, así que yo los invito a que si tienen preguntas o dudas o comentarios a medida que avanzo, que tomen la libertad de hacerlo. Así lo hacemos más interactivo y más entretenido, ¿no? Como les comentaba, vamos a hablar de infraestructura convergente y un poco la idea es hablar un poco de lo previo y lo posterior a lo que es infraestructura convergente, en el sentido de que, bueno, cuáles fueron las motivaciones que generaron que HP saliera con el tema de infraestructura convergente y que después todo el mercado siguiera con esa idea. Y por otro lado, el después, o sea, cuál es la evolución de infraestructura convergente. Y bueno, ahí tocaremos un poquito el tema tan trillado en estos últimos tiempos, el tema de la nube con todas sus variantes, ¿no? Un poquito ese entonces va a ser la agenda que vamos a ver, ¿no? Empecé la presentación con esta lámina porque realmente un poco de lo que está disparando todo el tema de infraestructura convergente es, bueno, cómo está cambiando el mundo, ¿no? No les voy a empezar a decir, ustedes conocen muy bien qué es lo que está cambiando en el mundo en función de todas las interacciones, todas las comunicaciones que se están dando, y toda la conectividad que se están dando entre los hechos y entre las personas a nivel mundial, ¿no? O sea, por ejemplo, uno podría pensar, bueno, ¿qué tiene que ver el caso de Snowden, por ejemplo, con esta charla, con esta presentación, ¿no? En principio diría, bueno, no tendría que tener nada, ¿no? Sin embargo, acabo de leer recién un informe de que dicen que Gartner está afirmando de que todo el caso de Snowden y todo lo que se descubrió a partir de sus dichos va a afectar la adopción de la nube en todo el mundo, y particularmente en Latinoamérica, por el temor de las empresas de que accedan a los datos de las empresas que están en ambientes de nube, ¿no? Entonces, un poco saco a colación, ¿no? Cómo de alguna manera todas estas nuevas reglas, ¿no?, que tenemos en el mundo de conectividad, de convivencia, de compartir información, está interconectando mucho más las cosas y está generando un montón de nuevos desafíos, ¿no?, para la gente de IT, ¿no? De ahí viene un poco el tema de la infraestructura convergente y bueno, vamos a tratar de caminar un poquito la idea digamos, de los objetivos de negocio que hoy tienen las empresas, dónde surge esta necesidad de infraestructura convergente, para después hablar justamente de infraestructura convergente, ¿no? Ustedes saben que a nivel mundial se suele caracterizar a los ejecutivos de las empresas con las siglas CXO, donde X eventualmente refiere a un cargo particular dentro de una empresa, ¿no? Esto hace mención a los Chief Executive Officers, Chief Information Officers, ¿no? Generalmente hablan de aquellas personas que son los ejecutivos de una compañía, y es una sigla muy utilizada, ¿no? Entonces, cuando hablamos del CEO, hablamos del gerente de sistemas; cuando hablamos del CEO, hablamos del gerente general, ¿no? Entonces, lo que quisiera hacer al principio es revisar un poquito con ustedes cuáles son las prioridades, en qué están pensando hoy los ejecutivos de las empresas a nivel mundial, porque eso de alguna manera después nos lleva a las necesidades que nosotros vamos a satisfacer con una infraestructura convergente, ¿no? Si uno piensa en los gerentes generales de las empresas, ¿no?, en los CEO, o sea, los Chief Executive Officers, ¿no?, aquellos que tienen la responsabilidad de llevar las empresas adelante, y uno empieza a analizar los informes de Gartner, del IDC, aquellos informes que hacen encuestas a las empresas para justamente, ¿no?, marcar tendencias como la que comentábamos recién,
uno ve que hoy las empresas en general y museos están preocupados por la expansión de la empresa, por el crecimiento de la empresa, por desarrollar nuevos mercados, desarrollar nuevos clientes, ¿no? A algunos les podría parecer obvio esto, ¿no? Sí, bueno, pero ¿qué otra cosa podría estar preocupado un gerente general de una empresa que en la expansión? Bueno, yo les comento, hace 2 o 3 años atrás, las prioridades eran otras. Las prioridades eran reducir costos, aprovechar las oportunidades que ellos tienen, no generar eventualmente expansión porque se sentía muchísimo más todo el efecto de la crisis mundial. Hoy los gerentes de las empresas están pensando en crecer, en expandirse, por supuesto que tienen sus temas particulares, ¿no? Como, bueno, también incrementar la eficiencia operativa para poder ser más eficientes. Y ustedes saben que hay una preocupación cada vez más grande por las prácticas sociales dentro de las compañías, ¿no? No solamente ser verdes, sino también ser amigables también con la sociedad y con las responsabilidades corporativas, digamos, en sí de las empresas, ¿no? En base a esta idea, ¿no? del crecimiento es donde empiezan a surgir necesidades y presiones para la gente de IT, que es la que de alguna manera vamos a ver cómo el tema de infraestructura convergente responde a eso, ¿no? Por otro lado, si nosotros vemos las preocupaciones ya del jefe, pero orientado al manejo financiero, ¿no? Lo que es el Chief Financial Officer, claro, ahí sí, ¿no? El financiero va a estar preocupado por tener buenos números, por reducir los costos, mejorar los márgenes, etc., ¿no? Entonces, estas dos grandes tendencias que hoy se ven en los ejecutivos de las empresas se traducen en prioridades para, sí, el gerente de sistemas, ¿no? Digamos, en el área donde generalmente nosotros estamos, ¿no? En esta secuencia que yo les comentaba, si uno le pregunta, digamos, a los gerentes de sistemas mundiales cuáles son sus mayores preocupaciones, fíjense que la primera es entregar soluciones de negocio. Y esto sí ha sido durante años más o menos esa la tendencia. O sea, el gerente de sistemas tiene requerimientos de negocio que tiene que satisfacer. ¿Cuál es la dificultad? Bueno, responder a esa necesidad de una forma más rápida, eficiente y más efectiva. Ese es uno de los desafíos que tenemos. Inmediatamente después, fíjense que hay prioridades que ya no están mirando hacia el negocio, sino están mirando hacia adentro de IT. Y yo les puedo asegurar que esto es una clave en lo que se refiere a estrategia de las empresas en Latinoamérica y en el mundo. En general las empresas, las áreas de tecnología de las empresas están muy orientadas a responder al requerimiento del negocio y muchas veces no hacen los esfuerzos, los proyectos internos para mejorar internamente para poder responder mejor a esa necesidad del negocio. Fíjense que la segunda y la tercera prioridad de los CEOs, de los gerentes de sistemas a nivel latinoamericano mundial, tienen que ver con la fuerza de trabajo, tienen que ver con temas de gobernabilidad, de cómo yo establezco mi relación con aquel que me pide mis servicios de IT, con el negocio, con lo que veíamos recién, con el Financial Officer, con el CEO, con el gerente general de la compañía. Lo que queríamos mostrarles y compartir es, bueno, cómo estas prioridades de gestión de la empresa y de gestión de tecnología se relacionan con las principales tendencias que ustedes pueden hoy ver en el mercado de IT, ¿no? Básicamente, hoy, por ejemplo, el tema básico de la conferencia, ¿no? Es el tema de movilidad, ¿no? El tema de cloud está cada vez más presente. El tema, ustedes seguramente deben haber escuchado de la problemática del Big Data y del manejo de la información. Y finalmente hay una necesidad de hacer los servicios de tecnología mucho más flexibles de acuerdo a las necesidades del negocio, ¿no? Lo que quería mostrarles es cómo uno, digamos, a partir del análisis que hacen todas estas empresas, y como decía Gartner, IDC, etc., las prioridades de negocio que nosotros estábamos viendo, por ejemplo, entregar nuevos servicios, identificar nuevos clientes, o sea, las prioridades de negocio que están relacionadas con la expansión de las empresas, están relacionadas con prioridades de gestión de IT que directamente aplican a estas soluciones que hoy están en el mercado, ¿no? Por ejemplo, si yo necesito desarrollar nuevos servicios, entregar nuevos servicios para expandir mi mercado, para poder venderle más a mis clientes, necesito poder entregar el mejor modelo de servicio para cada uno de esos servicios. ¿Qué significa esto?
Yo tengo que entregar, por ejemplo, una determinada aplicación al negocio para que pueda hacer una campaña de marketing. Yo tengo que elegir para ese servicio la mejor alternativa. Históricamente, esa alternativa era construir los servicios internamente. Hoy tengo una variedad de alternativas que van desde lo tradicional, que es el outsourcing, que es entregar esa aplicación a un tercero, o ir y contratar esa aplicación en la nube. Ustedes deben haber escuchado, por ejemplo, Salesforce.com. ¿No? Es una solución para atender a los clientes a través de la nube. Entonces, la idea es, si yo quiero entregar nuevos servicios rápidamente, yo tengo que elegir el mejor modelo de servicio, y eso, por ejemplo, me da como solución la nube, me da como solución tener un data center flexible que me permita adaptarme rápidamente a las necesidades de solución del negocio, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero mejorar los procesos de negocio, yo necesito aplicaciones que me soporten esos procesos de negocio. Para eso necesito rapidez para proveer esos servicios, esas aplicaciones a la empresa, y eso me da también como solución el tema de nube. Si yo necesito incrementar la eficiencia organizacional de IT y de la compañía, como veíamos antes, yo lo que necesito es poder brindar los servicios de IT a través de múltiples canales, ¿no? Hoy en día ya uno no se imagina una empresa donde obliga a los empleados a trabajar con un determinado dispositivo. Ustedes saben que cada vez está más presente el tema de bring your own device. Tráiganse el dispositivo con el cual ustedes quieren operar. Entonces, si yo quiero aumentar la eficiencia organizacional, debo permitir que la gente trabaje con los dispositivos que quiere, con los dispositivos que tiene al alcance. Eso implica que yo pueda dar los servicios de IT a través de múltiples canales, y eso se traduce en las soluciones de movilidad. Entonces, fíjense, un poco lo que queríamos mostrarles acá. Estas 4 soluciones básicas hoy están satisfaciendo básicamente todas las prioridades y todas las problemáticas que hoy tienen los CEOs a nivel mundial y particularmente en Latinoamérica. ¿Dónde viene? Ustedes se estarán preguntando dónde viene el tema de infraestructura convergente, ¿no? Bueno, básicamente la infraestructura convergente es la respuesta de la gran mayoría de los proveedores de infraestructura de hoy para proveer una base para poder desarrollar todas estas soluciones de IT. O sea, si uno quiere desarrollar una nube, uno tiene que desarrollar una infraestructura convergente sobre la cual desarrollar una nube, ya sea interna, pública o privada. Si uno quiere trabajar con Big Data, quiere poder explotar los datos, ¿no? Y no solamente los datos estructurados, sino los datos no estructurados. Esa es la gran diferencia, si ustedes quieren, entre Big Data y lo que históricamente era Business Intelligence. Bueno, uno necesita una infraestructura convergente sobre el cual manejar esos datos. Si uno quiere tener movilidad, tiene que tener la capacidad de poder manejar el ciclo de vida de los servicios desde el dispositivo en el cual estoy accediendo hasta el data center, y para eso necesito una infraestructura convergente. Y básicamente lo que vamos a ver es que lo que hablamos de data center flexible es infraestructura convergente, considerando también el data center, es decir, las instalaciones donde tenemos infraestructura y los servicios que estoy prestando. Entonces, digamos, un poco la motivación de esta primera parte era mostrarles cómo realmente la infraestructura convergente está hoy en el corazón de las necesidades de las organizaciones de IT para poder brindar los servicios que hoy el negocio, los ejecutivos de la empresa están esperando. Bueno, ¿qué es infraestructura convergente? Básicamente es una manera de habilitar la provisión de servicios de IT de una manera mucho más ágil y eficiente. ¿Cómo hago eso? Bueno, básicamente algo que mucha gente que es de IT y mucha gente que no es de IT está esperando desde hace tiempo. Poder, de alguna manera, abstraer las complejidades de los componentes para poder pensar en una solución de IT. Hoy en día ustedes, en la mayoría de las organizaciones, necesitan o tienen especialistas de base de datos, especialistas de networking, especialistas de servidores. La tendencia cada vez más es a pensar a IT como una solución que eventualmente yo no entro en la complejidad de cada uno de los componentes, sino yo manejo una solución, que esa solución eventualmente
tiene embebida los componentes y que son gestionados directamente por la herramienta que me permite manejar ese componente. Eso quiere decir que va a dejar de existir el concepto de almacenamiento, que va a dejar de existir el concepto de comunicación, de elementos de comunicación, de servidores. No, digamos, en definitiva uno cuando maneja un auto, por ejemplo, sabe que existe un motor y que existe una carrocería, pero sin embargo uno no es experto en mecánica para manejar un auto. Hoy en día en las organizaciones tenemos muchos recursos de operación y mantenimiento porque todavía la complejidad sigue estando a bajo nivel. Todavía seguimos teniendo que administrar en detalle el almacenamiento, tenemos que seguir administrando en detalle los componentes de red, cuando la idea es que yo adquiera una solución que me integre todos esos componentes y me facilite la administración, ¿no? Y ustedes fíjense que la industria muestra muchos signos en esta convergencia. Muchos signos en esta convergencia. Uno es, ¿no?, la línea gris que ya hay entre los proveedores, ¿no? Ustedes, yo no los voy a nombrar, pero ustedes ya saben, hay proveedores de networking que hacen servidores, o dicen que hacen servidores, chiste. Proveedores de base de datos que eventualmente entran en el negocio de servidores, proveedores históricos de servidores que ahora hacen networking, ¿no? Es decir, hay una convergencia, no solamente desde el punto de vista de las necesidades de los clientes, sino también de la industria. Entonces, fíjense, infraestructura convergente entonces es el conjunto de todos estos componentes de manera tal de dar una solución de IT. Claro, voy a tener servidores, voy a tener storage, voy a tener los componentes de red, voy a tener las instalaciones del data center, sobre el cual eventualmente tengo estos componentes. ¿Qué es lo que hace diferente, ¿no?, la parte de la gestión y que a mí me permite darle una solución más que componentes separados que tengo que administrar? El software de gestión. El software de gestión que a mí me permite transformar componentes en una solución. Y de ahí es donde ha estado mucho el foco en las empresas en los últimos tiempos, de brindar cada vez software de gestión cada vez más avanzado. De manera tal de que yo pueda, desde una sola herramienta de gestión, administrar todos los componentes, no cada componente por separado. Históricamente, ustedes compran un storage y les viene con su herramienta de gestión de storage. Compran networking y les viene con su herramienta de gestión de networking. Lo que necesita la infraestructura convergente es una sola herramienta que a mí me permita gestionar todo esto de una manera práctica y eficiente. ¿Un comentario? ¿Pregunta? Entonces, ¿qué ustedes deberían buscar en una solución convergente? Primero y fundamental, que los componentes estén diseñados para ser trabajados en convergencia. Por ejemplo, ustedes no pueden, si quieren ir a una infraestructura convergente, adquirir un componente de infraestructura que solamente es gestionado por la propia herramienta de administración. Porque la única manera de administrarlo va a ser utilizando esa herramienta, no van a poder tener una herramienta de mayor alto nivel que les permita integrarse con esos componentes. Tienen que estar diseñados por convergencia porque tienen que estar alineados con estándares para que uno eventualmente pueda trabajar con esas herramientas de gestión. Y el segundo punto importantísimo es que sea abierto. Hoy ustedes adquieren muchos componentes eventualmente de infraestructura que los obligan a trabajar con ciertos componentes. Ustedes ya se imaginan, ustedes saben, parte de la tendencia en tecnología y por supuesto de lo que es la infraestructura convergente es el tema de la virtualización. Eventualmente, ¿saben? La virtualización me pone una complejidad adicional sobre la infraestructura de manera tal de poder utilizarlo como recursos virtuales, no necesariamente como recursos físicos, ¿no? Entonces yo, independiente del componente físico que tenga, yo puedo tener varios componentes virtuales sobre ese medio físico.
El componente fundamental que me permite hacer eso son conocidos como hypervisors o hipervisores. En general, si ustedes quieren una solución abierta, deberían buscar soluciones de infraestructura convergente que puedan trabajar con cualquier hypervisor, no específicamente con un solo hypervisor. Eso me permite tener elecciones después cuando yo quiero hacer esa infraestructura convergente e ir incorporando distintas soluciones, distintas aplicaciones. Por ejemplo, ustedes tienen hoy hypervisors que son de empresas privadas, de empresas de software, y otros hypervisors que son de código libre. Eventualmente ustedes deberían buscar una solución que les permita incorporar un hypervisor de software libre o de código abierto. Y bueno, y finalmente que esas soluciones estén orientadas y hayan sido utilizadas, hayan sido implementadas, porque no solamente la infraestructura, sino como vimos, o sea, un componente importante de toda esta infraestructura convergente es las capacidades que yo voy a tener para gestionarlos con una sola herramienta. Podemos entrar un poquito más en detalle en las características eventualmente de lo que es una infraestructura convergente, ¿no? Por ejemplo, en el tema de data centers, ¿a dónde está yendo toda esta idea de infraestructura convergente? A lo que se llama smart grids para data centers. Históricamente, los data centers, uno eventualmente lo que tenía eran sistemas de enfriamiento estáticos, ¿no es cierto? Uno tenía aire acondicionados y los fijaba a una determinada temperatura para mantener, digamos, los data centers en ciertos niveles que permitían que los servidores operaran en forma segura, ¿no? ¿Qué es lo que me permite hacer Smart Grid? Smart Grid me permite tener un mar de sensores dentro del data center a través de los mismos dispositivos de infraestructura o sensores puestos directamente en las instalaciones del data center para ir monitoreando, digamos, los distintos cambios, por ejemplo, de temperatura que se producen en el data center y a partir de ahí tener un enfriamiento dinámico del data center, manejando no solamente la temperatura, sino la distribución de aire. Les puedo decir que dentro de lo que es el estado del arte y las tendencias en IT, todo lo que tiene que ver con data centers es una de las áreas que más está creciendo en los últimos años, de consultoría de data centers y servicios de data centers en relación a poder bajar los costos y básicamente transformar el IT en verde, ¿no? Una de las maneras de reducir y de hacer IT verde es consumir, por supuesto, mucho menos energía en el data center y los ahorros que se pueden conseguir con este tipo de tecnologías son muy grandes, ¿no? En los servidores ustedes van a ver, si pasan por alguno de los stands, que cada vez se les está dando más inteligencia a los servidores, en el sentido de que yo pueda estar monitoreando y sensando y monitoreando componentes y estados particulares de los servidores para poder estar tomando decisiones en tiempo real. Directamente incluir ciertas capacidades que me permiten tener con ciertas cantidades de servidores, tolerancia a fallas, alta disponibilidad, etc., ¿no? Es decir, cada vez se le está agregando más complejidad y más inteligencia justamente a través de estas herramientas de gestión que comentábamos antes. Cuando hablamos del storage, ¿cuáles son las tendencias? Básicamente, cuando uno empieza a trabajar en un ambiente de infraestructura convergente, uno está en el camino hacia la nube, lo que va a estar haciendo es compartiendo a través de la virtualización una determinada cantidad de recursos en varios clientes. Ya sean internos de la compañía o eventualmente si uno tiene una nube compartida con varios clientes. Entonces ahí surge una característica fundamental de los elementos de storage, que es la multitenancy, ¿no? ¿Qué significa multitenancy? Que yo pueda eventualmente encapsular los datos de un determinado cliente, de una determinada unidad de negocio, independiente del resto. Esto tiene mucho que ver con lo que yo le comentaba antes, ¿no? La única manera de que yo pueda garantizarle a una persona que le estoy ofreciendo un servicio y garantizarle de que sus datos solamente van a ser accedidos por la empresa a la cual estoy vendiendo el servicio es brindando estas capacidades de multitenancy. Que si bien acá se presenta como una característica particulares de lo que son los servicios de storage,
por supuesto que se tiene que proveer a todos los niveles de la infraestructura convergente. Otro concepto muy importante de las bases de datos y en la administración de storage es el concepto de bases de datos federadas o de storage federado, de almacenamiento federado, ¿no? O sea, históricamente también cuando queríamos consolidar información, cuando nosotros queríamos, por ejemplo, hacer una base de datos de análisis dentro de una compañía para poder explotar esos datos con business intelligence, por ejemplo, lo que comúnmente se hacía era concentrar toda la información en una base de datos. Y algunos de ustedes seguramente han estado en algún proyecto, ¿no?, de consolidación de información. Hoy la tendencia es distinta, la tendencia es tener las bases de datos distribuidas pero federadas, en el sentido de que yo eventualmente pueda acceder a todas las bases de datos de un control común, pero sin eventualmente integrarlas por todo el costo que tiene y, digamos, la complejidad que tiene administrar y, digamos, consolidar toda la información. Entonces, el concepto de federación es muy importante en lo que se refiere a storage para lo que es infraestructura convergente. Otros conceptos más detallados que uno puede analizar en función de las nuevas infraestructuras convergentes tienen que ver, por ejemplo, con el concepto de thin provisioning, ¿no? Que los elementos de storage permitan presentar, digamos, a aquellos componentes que requieren servicio del storage, eventualmente que requieran menos capacidad de lo que me requiere el servicio, ¿no? Por ejemplo, el thin provision significa que el storage le presenta una determinada capacidad a un determinado programa, a un determinado sistema. Sin embargo, la capacidad física que tiene asignada para ese componente es menor. Eso se llama thin provisioning. Por supuesto, la inteligencia del componente lo que hace es eventualmente ir asignando más capacidad a medida que lo requiere, le hace creer, digamos, a las aplicaciones que tiene más sectores del que físicamente tiene, ¿no? Y otras cosas también muy características son las tecnologías que están orientadas a reducir el espacio en disco a través de, ustedes saben, de duplicar ceros, o sea, sacar ceros de los datos, ¿no? O sea, son todas tecnologías que están contribuyendo al tema de la infraestructura convergente. Si vamos a ver el tema de red, históricamente uno generaba las arquitecturas de redes en forma jerárquica. Eventualmente tenía, digamos, componentes de red que se iban comunicando en forma jerárquica hasta que en un momento llegaba a la raíz de un determinado árbol que permitía comunicar con todos los árboles de esa arquitectura, ¿no? Eso lo que implicaba es una comunicación que se conoce en el networking como sur-norte, es decir, yo tengo que subir hacia el norte, o sea, tengo que subir hacia arriba de la hoja para eventualmente comunicarme con otra rama del árbol, ¿no? Hoy las tendencias y las nuevas estrategias tienen que ver con facilitar la comunicación que se dice este-oeste o este-este, como quiera, que es decir, no generar cuellos de botellas en las raíces de estos árboles, sino facilitar la comunicación entre los componentes a más bajo nivel. Por ejemplo, directamente ustedes compran una solución de IT que entre los componentes de esa solución de IT, los elementos de comunicación vienen dentro de esa solución. O sea, yo necesito comprar infraestructura de comunicación extra ni conectarlo a algo extra, sino que dentro de esa solución misma yo tengo un componente que me garantiza la comunicación de todos los componentes que componen esa solución. Perdonen lo reiterativo. Pero esa es la idea. Y segundo, por último, lo que decíamos del software de gestión. Tener la capacidad de poder manejar todos estos componentes de una manera simple. Ahora, al final les cuento un poquito más en qué significa manejar todos estos componentes de manera simple. Y como ven ustedes acá dice, bueno, está optimizado para la nube. ¿Y por qué decimos que la infraestructura convergente está optimizado para la nube? Pero básicamente porque cuando uno empieza a ver cómo llegar a una infraestructura convergente o cómo responder a las necesidades del negocio, claramente la infraestructura convergente es la base, pero la evolución de una infraestructura convergente va hacia el concepto de nube. O sea, si uno está pensando, digamos, en ir en
en adoptar este tipo de tecnologías, uno lo primero que debería hacer dentro de la empresa, por supuesto, que es estandarizar y consolidar. A partir de allí, como comentábamos, un componente fundamental es la virtualización. Sumado a la virtualización, la automatización. ¿Dónde viene el principal beneficio de la automatización en lo que se refiere a gestión de TI? Decíamos antes, tratar de abstraer la complejidad de los componentes. Eso implica que yo tenga menos recursos dedicados a operar y mantener componentes específicos y tenga más recursos orientados a manejar la solución y a pensar en cómo yo puedo con esa solución innovar. Entonces, si yo automatizo, yo reduzco mis recursos, yo saco recursos de IT dedicados a operación y mantenimiento y los puedo dedicar a innovar, a pensar en el negocio, en qué necesita el negocio y desarrollar soluciones para el negocio. A partir que virtualizo y automatizo, puedo llegar a una infraestructura self-service. ¿Qué significa una infraestructura self-service? Que eventualmente yo no tengo que llamar a alguien de IT para que me aprovisione un servicio de tecnología. Que yo eventualmente no tengo que llamar a alguien para que me aprovisione un servidor. Que eventualmente yo pueda entrar en un catálogo, elegir el servidor que yo necesito y aprovisionarme automáticamente. Imagínense ustedes un área de desarrollo y de testing y los requerimientos que genera un área de desarrollo y testing en un área de operaciones. Cuando necesitan servidores para desarrollar, para testear, etc. Imagínense si esa área de desarrollo y de testing tiene un catálogo donde se puede acceder y automáticamente aprovisionarse servicios de IT. Justamente lo que estoy haciendo es automatizando, virtualizando y haciendo mucho más eficiente la operación de TI. Decíamos, self-service de infraestructura. El siguiente paso sería que yo me pueda aprovisionar, pero no solamente infraestructura, sino aplicaciones. Que cuando un gerente de marketing quiere desarrollar una campaña, automáticamente puede aprovisionarse en forma automática el software que necesita para esa campaña. Cuando un gerente de ventas tiene un nuevo vendedor, puede entrar y aprovisionarse el servicio para ese nuevo vendedor dentro de la organización, sin necesidad de llamar a la gente de IT y decir, habilitar un nuevo vendedor en la solución de CRM que yo tengo. Y finalmente, digamos, en la evolución completa, lo llamamos, digamos, que el área de sistemas sea como un broker, ¿no? Lamentablemente no hay una traducción en español práctica para broker. Ustedes saben que un broker lo que hace generalmente es, bueno, tiene un requerimiento y busca, digamos, la manera más eficiente de responder a ese requerimiento. La tendencia dice que el gerente de sistemas, un poco el rol del gerente de sistemas va a ser ese, transformarse en una persona que recibe requerimientos del negocio y se da vuelta y ve cuál es la mejor manera de responder a ese requerimiento del negocio, ya sea construyéndolo él mismo en sus instalaciones o, como decíamos antes, contratarlo en la nube o contratarlo en los socios. Entonces, por eso se dice que es un broker en un ambiente híbrido, donde eventualmente el gerente de sistemas va a tener la capacidad de integrar distintas formas de aprovisionamiento. Si me dejan mostrarles rápidamente, la idea es, eventualmente, el gerente de sistemas, el área de sistemas de una compañía, va a tener eventualmente dos funciones fundamentales, ¿no? Decidir qué servicios construir y decidir qué servicios consumir. Y esos servicios eventualmente que consume los va a poder consumir de distintas maneras. Lo puede consumir o lo puede dar de una manera tradicional, lo puede dar a través de una nube privada o lo puede trabajar a través de una nube pública, ¿no? La complejidad acá del gerente de sistema es poder definir los niveles de servicio, controlar los niveles de servicio y manejar los niveles de servicio con cada uno de los proveedores, con cada una de estas alternativas. Esa es la gran desafío y la gran complejidad que hoy tienen los gerentes de sistemas hoy. Entonces, digamos, ya entrando un poquito más entonces al tema de nube, un poco acá lo que queríamos sintetizar es los distintos casos de uso que ustedes eventualmente pueden encontrar como requerimientos de servicio y las alternativas que uno puede elegir para poder proveer esos servicios.
Entonces, un poco lo que comentábamos antes. Si ustedes eventualmente necesitan para su negocio una aplicación de CRM, ¿no? De Customer Relationship Management, la posibilidad de que, darle la posibilidad de que los vendedores se relacionen con sus clientes, bueno, ustedes pueden eventualmente contratar una aplicación en una nube pública y brindarles a sus vendedores esa solución a través de un proveedor de nube pública. Eventualmente también pueden contratar, por ejemplo, una nube para hacer desarrollo de testing en la nube pública. Eso es algo muy común, ¿no? Porque los ambientes de desarrollo de testing, como decíamos, son tan variables que uno puede aprovechar, ¿no? en una nube pública, ¿no? Eventualmente, si uno tiene ya aplicaciones que son más delicadas, que uno eventualmente no quiere compartir en un ambiente público, podría ir al concepto de nube gestionada o managed cloud, donde eventualmente, si bien es una nube gestionada para mí. Desde el punto de vista de mi acceso, para mí se transforma en una nube privada, pero no es interna, no es mía. Eventualmente es provista por un tercero que me la opera. Por ejemplo, puedo tener una aplicación de ERP, ¿no? Una aplicación para gestionar mis recursos basada en una solución de Managed Cloud, ¿no? Y finalmente, aquellas cosas que son más críticas o aquellas cosas que yo necesito, que yo quiero garantizar y tener control sobre ellas, las puedo desarrollar o bien en mecanismo tradicional o bien con una nube privada o una nube interna, ¿no? Es decir, el desafío hoy de las organizaciones de IT es definir exactamente qué servicios requiere el negocio, qué servicios me está pidiendo la organización y establecer cuál es la mejor manera de entregar ese servicio a través de las opciones que tenemos, ¿no? Lo que decíamos es, para poder proveer esta arquitectura, lo que yo tengo que empezar es con una infraestructura convergente, ¿no? Que me permita ir creciendo y ir evolucionando hacia estas alternativas. Para bajar un poquito más en detalle y mostrarles un ejemplo de infraestructura convergente, de componente de infraestructura convergente, ¿no? Básicamente, uno lo que puede pensar ya directamente, no en un concepto de almacenamiento, en un concepto de servidor, sino el concepto de solución, ¿no? Y yo quiero eventualmente proveer, por ejemplo, no sé, una solución para una base de datos. Entonces, directamente, en vez de comprar todos los componentes que necesito para esa base de datos, compro algo totalmente integrado que me da toda la capacidad de infraestructura convergente, o sea, todos los componentes de storage, de networking, etc. Que me da la capacidad de aprovisionarme y monitorear esos componentes, que me permite trabajar en forma integral con todos esos componentes. O sea, el concepto de orquestación es la capacidad que yo tengo de poder, desde una misma herramienta, trabajar con el storage, trabajar con la red, trabajar con los servidores, sin necesidad de entrar a cada una de las herramientas que me proveen cada uno de los proveedores, ¿no? Ese es el concepto de orquestación. Una vez que yo tengo esa orquestación, puedo presentar los servicios en un catálogo. Y para presentar esos servicios en un catálogo, yo lo que puedo usar, ¿no? Son Cloud Maps, que ahora les cuento un poquito más en detalle, que lo que me permite son arquitecturar esos servicios. Darle forma a esos servicios que yo voy a ofrecer. Claro, un servicio más relativamente complejo como una base de datos va a tener un montón de componentes configurados de una determinada manera para hacer eficiente esa base de datos. Esa inteligencia de cómo tengo qué componentes necesito y de cómo están conectados esos componentes, lo tengo en los Cloud Maps. Básicamente, lo que me da los Cloud Maps es la idea de una aplicación, de una solución empaquetada, a la cual
yo ya desarrollé todas las arquitecturas para esa aplicación. O sea, yo ya sé, por ejemplo, una determinada base de datos, qué requerimientos tiene de hardware, cómo tiene que ser configurada la base de datos, de storage, cómo tiene que estar conectado el servidor con storage. Entonces, configuro con un gráfico, con un grafo, todos los componentes interconectados. ¿Cuál es la idea? Es que yo ya tengo esos gráficos, esos grafos, los tengo desarrollados, los tengo almacenados, y entonces cuando eventualmente cualquier cliente desea, por ejemplo, implementar una determinada base de datos Oracle con ciertas características, puede tomar ese grafo y automáticamente hacer lo que se dice el deployment, la ejecución, ¿no? de ese grafo en esa infraestructura. Imagínense que para yo poder armar un Cloud Maps, tengo una herramienta de drag and drop, donde yo puedo estar tomando distintos componentes y estar relacionándolos entre sí. Por ejemplo, puedo tomar un servidor, puedo tomar una determinada storage, conectarlos, puedo conectar otro servidor con ese storage, puedo conectar esos dos storage con esos dos servidores con esos dos storage para eventualmente darle alta disponibilidad. Toda esa capacidad es la que me da Cloud Maps. Poder armarlos, poder diseñarlos o eventualmente poder tomar diseños ya desarrollados y aplicarlos dentro de mi infraestructura. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo ya pierdo, o mejor dicho, no necesito entrar en los detalles de administración de cada uno de los componentes, sino que me quedo más arriba en la administración de la solución, en la administración de los mapas que me determinan la arquitectura de la solución que yo quiero. Bueno, por supuesto que se puede entrar muchísimo más en detalle en todo esto. Eventualmente hasta ustedes pueden solicitar demostraciones de los productos, etc. Pero básicamente, yendo a este tipo de soluciones de infraestructura convergente, de nube, etc., de Cloud Maps, etc., uno lo que puede ver es que cambia la distribución que en general uno encuentra en las organizaciones, donde la mayor cantidad de gente uno lo tiene dedicada a operación y mantenimiento, y lo que hace es poder dedicar más recursos de IT a lo que es innovación, básicamente. El tiempo para aprovisionar un servicio con estas tecnologías se puede llegar a reducir un 75%. Muchas veces se dice pasar de eventualmente semanas a minutos. Porque eventualmente lo que a mí me lleva adquirir un determinado servidor, ponerlo en funcionamiento, configurarlo, ahora con estas tecnologías se traduce en entrar a un catálogo de servicios, elegir el servicio que yo quiero y aprovisionármelo. Y finalmente también reducir las caídas de servicio, ¿no? El cálculo que se hizo en un 97%, por la calidad mayor que tienen las soluciones al estar basadas en diseños probados, ¿no? Y que uno no tenga que rediseñar la solución cada vez que la quiere implementar. Bueno, ya estoy sobre el tiempo. No sé si tienen alguna pregunta, comentario. ¿No hay preguntas? Muy bien, damos por terminado entonces. Les pido un aplauso entonces para Gustavo Pifarre.